Bienvenidos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos, gente? Dale, Pablo. Peluqueros. Estamos en esta columna de La Estocada con el doctor Matías Calero, nuevamente que nos visita aquí a la Brújula. Bueno, habíamos quedado con la vez pasada en la vez anterior que íbamos a hablar sobre el plebiscito, pero el tema de allanamientos nocturnos. Aprovechando que Matías es abogado, vamos a tocar este temita un poquito más a fondo. Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Nuevamente gracias por la oportunidad, ¿eh? ¿Cómo están? Adelante. Bueno, eso, un poco lo que comentaba Pablo y lo que yo anticipé en la columna anterior, que, bueno, dedicamos a las cuestiones de seguridad social. El otro plebiscito que está en lisa, digamos, en esta tómbola o kermés de plebiscitos, que no se sumó el de Cabildo Abierto para reformar el artículo constitucional que prohíbe la usura, pero por poco, pero en cualquier momento va a caer eso de vuelta. Pero el otro plebiscito que estaría en principio, ya, porque ya este, mm, la Corte ya declaró que corre ahora en las elecciones de octubre, es el de la reforma del artículo 11 de la Constitución, concretamente el inciso segundo que prohíbe los allanamientos nocturnos, ¿sí? Incluso digamos, no lo permite ni siquiera con orden judicial, o sea, es una prohibición absoluta. Lo primero que hay que resaltar es que este plebiscito ingresa por una ley, digamos, una ley, digamos, sale del Parlamento la ley y directamente se somete a plebiscito. O sea, a diferencia del plebiscito de la seguridad social que comentamos dos columnas atrás, que sí se realizó por la recolección de firmas o de las adhesiones de por lo menos el 10% del padrón electoral. Este plebiscito ahora se abre con una ley, digamos, que es una de las formas que el artículo 332 de la Constitución permite, digamos, una de las vías que permite para reformar la Constitución, ¿sí? A diferencia de lo que, obviamente, todos sabemos que este mismo tema se sometió en el 2019 con la campaña Vivir sin Miedo, que la lideró en ese momento Jorge Larrañaga, que ahí sí se propuso a la ciudadanía este plebiscito a través de la recolección de firmas, ¿no? Ustedes recordarán que, bueno, que Larrañaga recolectó las firmas, hizo toda una presentación espectacular de aquello, bueno, en fin. Esto es básicamente la misma iniciativa, pero viene o entra por una puerta diferente, ¿no? Pero el contenido es el mismo, ¿no? Nuevamente, 5 años después del rechazo o del, digamos, el rechazo de la ciudadanía respecto a esa reforma constitucional, el Partido Nacional vuelve, sobre todo a iniciativa de Sergio Botana, vuelve a poner sobre la mesa el mismo problema, ¿no? Digamos, la misma iniciativa. Lo primero que hay que decir es esto. El artículo 11 de la Constitución tiene un acápite que es que el hogar es un sagrado inviolable, esa es como la idea fuerza, y seguidamente establece que, por ningún concepto y ni siquiera bajo orden judicial se puede realizar un allanamiento en horas de la noche, ¿no? O sea, la idea es que se prohíba que el Estado realice allanamientos en domicilios, en los hogares, en horas de la noche. Es una prohibición absoluta, inmutable. Se puede estar cometiendo un delito atroz dentro de un domicilio, no se puede en horas de la noche. Em, este precepto viene ya desde la Constitución de 1830, es un plebiscito que tiene, perdón, es un artículo que tiene ya muchísimo tiempo, obviamente, y que entronca con toda una tradición, sobre todo que viene del derecho romano, incluso, de presentar al domus, lo que era en el derecho romano el domus, es decir, la casa, como una especie de santuario, porque incluso en la época más antigua de Roma, incluso en la época monárquica, el domus era también un templo religioso. O sea, los primeros cultos de la religión romana se hacían en las casas. Entonces el domus, la casa, tenía también un componente religioso o místico que también le daba un cariz importante o diferencial. Digamos, esa fuerza protectora del hogar, que en el derecho romano era muy fuerte, de alguna manera se debilitó en cierto sentido durante la Edad Media, pero con la edad moderna comenzó a tener un poco más de vitalidad.
Incluso en el siglo XVII, en Inglaterra, comenzó a aparecer un adagio, digamos, una especie de lema muy utilizado por la jurisprudencia en ese momento, que era my house, my castle, digamos, ¿no? Que en inglés sería mi casa, mi castillo, ¿no? O sea, esta idea de que el hogar es como una especie de fortaleza personal que nadie puede entrar sin autorización de, bueno, en el derecho romano, el pater familia o la autoridad doméstica, digamos, ¿no? Entonces, se entendía que la casa era como una especie de unidad política inviolable. Y se establecía una especie de garantía también contra el Estado. Ni el Estado ni nadie puede entrar y uno la puede defender, digamos, a tiro de rifle, por decirlo de alguna manera. Y eso es también lo que justifica, en cierto sentido, la lógica de la legítima defensa o de la presunción de legítima defensa en el hogar. Es esta lógica de que, bueno, que la LUC también la amplió, como sabemos, reformó el código Penal en ese sentido y estableció o amplió la presunción de legítima defensa también a zonas aledañas del hogar, como pueden ser los patios, los parrilleros, los garajes y demás, que no son estrictamente domicilio o la casa, pero que también forman parte de el área doméstica, digamos, de un domicilio, ¿no? Entonces, la prohibición es tan fuerte que obviamente que paraliza la actividad del Estado. Eso no es indudable. Ahora, el problema que viene a plantear, o que ya desde hace bastantes años que viene planteando el Partido Nacional, es que la prohibición de los allanamientos nocturnos impide que el Estado despliegue labores de seguridad. ¿Por qué? Porque en la práctica, eso es cierto, nadie lo puede dudar, que es que las bocas de pasta base, es decir, los dispensios de micronarcotráfico, los dispensios de pasta base, cocaína y demás, o sea, el micronarcotráfico o el narcomenudeo, se realizan ¿dónde? No en establecimientos comerciales, sino en los hogares. Es decir, las llamadas bocas de pasta base funcionan en los hogares. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Que es que, teniendo en cuenta, obviamente, la gente que se dedica a este tipo de actividades conoce muy bien este artículo de la Constitución, sabe muy bien que la policía no puede hacerle un allanamiento en horas de la noche y utilizan la nocturnidad, obviamente, como una especie de subterfugio, de amparo, de protección para realizar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, la conclusión es que hace el Partido Nacional. Hay una premisa, digamos, fáctica, que es indudable, que es que, obviamente, este tipo de actividades delictivas, que obviamente totalmente discutible que sean un delito, ¿no? Eso después podemos ir por ahí, o sea, se parte de un supuesto no criticado, que es que el micronarcotráfico sea un delito. Así, pero en realidad es un delito porque hay una prohibición concreta, digamos, de la venta de estupefacientes, pero habría que rediscutir en todo caso la lógica prohibicionista en materia de estupefacientes. Pero eso puede ser tema para otra columna. Pero lo que voy es, se parte de ese supuesto, que es obviamente que es así, se utiliza este tipo de actividades que son delictivas, se realizan al amparo de la prohibición de los allanamientos nocturnos. Entonces, como la policía no puede allanar las bocas de pasta base, la conclusión es, uno tiene dos caminos. Uno es repensar la prohibición en materia de estupefacientes, que era lo que acaba de decir, o la otra es decir, no, eso no se puede repensar y hay que repensar el allanamiento nocturno, o la prohibición del inciso final del artículo 11 de la Constitución. Entonces, la lógica que, digamos, o el amparo o la justificación de esta reforma es básicamente, bueno, el Estado tiene que tener la posibilidad de allanar domicilios en horas de la noche. Al igual que lo puede hacer en horas del día, también lo tiene que hacer en horas de la noche, con las mismas garantías y las mismas formalidades que establece la Constitución para los allanamientos diurnos, es decir, semiplena prueba y orden judicial del juez competente. O sea, porque también hay que remarcar que no es que en horas del día se puede allanar en cualquier momento y de cualquier forma un domicilio. Es necesario contar con semiplena prueba y con una orden judicial destinada a, que habilita, digamos, o que autoriza a la fuerza pública a ingresar a un domicilio en horas del día. Bueno, lo que propone el Partido Nacional, al igual que propuso en el 2019, es que en definitiva se elimine la prohibición absoluta de los allanamientos en horas de la noche y que se establezca el mismo régimen para los allanamientos nocturnos que el establecido para los allanamientos diurnos. Es decir, no es tampoco, porque hay que aclarar, y en honor, digamos, a la honestidad intelectual, lo que hay que decir es que lo que propone el Partido Nacional es que se unifique el sistema de los allanamientos, ¿no? O los requisitos para los allanamientos. O sea, que para allanar una finca
o una casa en horas de la noche, se necesite lo mismo que para allanarla en horas del día. Entonces, lo que aquí ingresa es un problema que no es menor, que es cierto, de la redacción que uno tiene actualmente vigente del artículo 11, no se explicaría por qué la nocturnidad establecería o establece un régimen diferencial en materia de allanamientos. Es decir, por qué se puede allanar una casa de día y no se puede allanar de noche. Si partimos de la premisa de que el hogar es un sagrado inviolable, es inviolable de día y es inviolable de noche. O sea, no tiene sentido que de noche esa inviolabilidad, en principio, no tendría sentido que esa inviolabilidad sea más estricta en la noche, y parece ser que cuando sale el sol y cantan los gallos, esa inviolabilidad desaparece y cae y el Estado te puede allanar tu casa, obviamente con estos requisitos que les comentaba. Pero si cae el sol, automáticamente el Estado no puede hacerlo. Obviamente que esta diferencia en el criterio, es decir, esta distinción entre el allanamiento diurno y el allanamiento nocturno, tiene en cierto sentido una razón histórica. Imagínense que los allanamientos en la noche, hace muchísimos años atrás, estamos hablando de siglos, se tenían que hacer en horas de la noche y por lo tanto había un gran problema que era la iluminación, es decir, cómo se podía llegar a hacer un allanamiento en la noche, que no se tiene luz natural. Obviamente se necesitaba algún tipo de luz artificial. ¿Y cuál era la luz artificial en ese momento? Bueno, no, o sea, que no era la luz solar, bueno, se tenían que allanar con antorchas, o se tenía que allanar con alguna otra forma de conservar la luminosidad propia del fuego, digamos. Entonces, en general, los allanamientos nocturnos eran mucho más riesgosos en esa época porque podían dar lugar a incendios. Y cuestión no menor. Londres, por ejemplo, a mediados del siglo XVII se incendió así. Se incendió por un fuego que apareció en una panadería y medio Londres quedó bajo fuego, ¿no? Entonces, los incendios eran un problema grande, sobre todo en la Edad Media y también en la Edad Moderna. Atento además que ni siquiera había un sistema de bomberos bastante desarrollado en las ciudades europeas como para combatir ese tipo de eventualidades. Entonces, eso sumado también a una cierta concepción de, bueno, el hogar como centro de descanso y la nocturnidad relacionada con el descanso, generaron, digamos, como esta dualidad en la disposición. Es una de las explicaciones que yo le puedo encontrar, pueden haber otras, pero el tema es que la distinción está. Lo que viene a hacer el Partido Nacional es decir, bueno, esta distinción no tiene sentido, vamos a eliminarla y vamos a permitirle que el Estado haga estos allanamientos, ¿no? Esta es, de alguna manera, lo más descriptivo que podría ser como para introducir la cuestión. Es decir, eso es lo que uno puede decir leyendo la iniciativa, leyendo el artículo constitucional y haciendo algo de análisis histórico, jurídico, si se quiere, de este precepto. Pero la cuestión ahora es desde el punto de vista político, es decir, qué posición uno puede tomar respecto a este plebiscito. Yo, digamos, lo mismo que sostuve en el 2019, que en su momento escribí algún contraartículo sobre esto, lo sostengo ahora, porque en definitiva la iniciativa es la misma y no ha cambiado nada en el medio de manera lo suficientemente sustancial como para que me haga mudar de opinión, digamos, o que transforme mi opinión. Sigo sosteniendo lo mismo, yo creo que este proyecto es malo y hay que rechazarlo por varias razones. Pero sobre todo creo que hay dos grupos de argumentos importantes. El primero y el más básico es del orden práctico, ¿no? Es decir, lo que propone el Partido Nacional o la justificación retórica de este cambio es: no hay otra posibilidad de combatir el micronarcotráfico que no sea a través de los allanamientos nocturnos. Es decir, de alguna manera se establece la idea de que la policía está atada de pies y de manos respecto a las bocas de pasta base, porque como funcionan en la noche, solo se pueden combatir eficazmente si se permite el allanamiento nocturno y encontrar a las personas vendiendo la sustancia o con la sustancia ya pesada e individualizada, en fin. A efectos de que la fiscalía pueda hacer una condena absolutamente express, porque obviamente si te allanan tu casa y te encuentran con determinada cantidad de estupefacientes, las posibilidades de zafar de una pena tienden a cero, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea, digamos, en este orden estrictamente fáctico, digamos, o práctico, es que no es posible combatir el micronarcotráfico si existe esta prohibición del allanamiento nocturno. Ergo, si queremos combatir el micronarcotráfico, es necesario eliminar esta prohibición de los allanamientos nocturnos.
Ahora, yo entiendo que este argumento es falaz por varias razones. En primer lugar, porque efectivamente se puede hacer una investigación policial respecto a la venta de drogas en una boca de pasta base que funciona en un domicilio si se hace una investigación relativamente bien hecha, con relevamientos fotográficos en las inmediaciones del hogar, con registros de las personas que entran y salen. Yo efectivamente como abogado pude ver en varias ocasiones carpetas investigativas de la fiscalía que contenían eso, y se condenaba a gente sin la necesidad de un allanamiento nocturno, o sin la necesidad de tener a las personas en infraganti delito, digamos, que justifique su detención y su puesta a disposición, o la puesta de esta persona a disposición de la fiscalía y después posteriormente del tribunal competente. No, a lo que voy es que es posible combatir el micronarcotráfico por fuera de la lógica de la flagrancia. Es decir, no es necesario para que, digamos, ni es jurídicamente necesario, ni tampoco es materialmente imprescindible o prácticamente imprescindible, que para que haya una condena en materia de estupefacientes relacionada con el micronarcotráfico tenga que haber un allanamiento nocturno. Es posible recolectar las evidencias necesarias de otra manera. Obviamente, ¿lleva más tiempo? Sí, claro que lleva más tiempo. El problema creo que de fondo, que es lo que no quieren expresar, es que la proporción o la relación entre el tiempo necesario para hacer este tipo de condenas o el gasto o la inversión de recursos humanos y materiales para condenar, póngale, a una doña de 60 años que, porque no llega a la jubilación, se pone a vender pasta base, es demasiado desproporcionada quizás. Es decir, los recursos necesarios para poder combatir esa actividad y el resultado que se puede llegar a generar con esa actividad. Entonces, lo que pretendería hacer el Partido Nacional es acortar el camino y permitirle a la policía y sobre todo a la fiscalía generar condenas cada vez más fáciles o más rápidas sin tanto esfuerzo. Porque obviamente si se permiten los allanamientos nocturnos, está claro que las bocas de pasta base no es que van a dejar de funcionar de un día para otro, pero sin duda que le vas a aumentar los costos o la onerosidad a este tipo de actividades. Pero eso no significa que se vayan a eliminar, claro está. Porque obviamente sabemos, y la experiencia práctica indica, que se cierra una boca de pasta base y se abren 2 o 3 al poco tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que voy es, yo creo que el argumento de la naturaleza imprescindible de los allanamientos nocturnos para combatir el micronarcotráfico no se sustenta porque es plenamente posible combatirlos sin la necesidad del allanamiento nocturno. Obviamente la policía tiene que hacer un trabajo de investigación más arduo, pero que es posible, es posible. El otro plano de razones que ya son más de tipo jurídico-político, si se quiere, es que ante todo la prohibición de los allanamientos nocturnos es una garantía contra el Estado. ¿Sí? O sea, objetivamente se impide que el Estado se meta en tu casa. Independientemente de que haya un delito o no, porque no hay que dejar de olvidar, no hay que dejar de recordar que lo que habilita un allanamiento nocturno es la semiplena prueba. Pero si lo que se quiere es encontrar indicios o elementos probatorios de un delito a través de un allanamiento nocturno, la semiplena prueba que puedas tener de que el delito se cometió ahí, y es bastante difícil. ¿Sí? O sea, si quieres encontrar digamos, pruebas del delito cometido en el hogar mismo, es difícil que pueda llegar a tener mucha semiplena prueba. Otra cosa es los allanamientos que se pueden llegar a hacer no para probar el delito, sino para encontrar elementos probatorios que pueden llegar a servir en un juicio. Ahí sí, evidentemente, la semiplena prueba puede ser mucho mayor, porque ya tienes semiplenamente probado el delito y lo que necesitas es allanar para encontrar el cuchillo, por ejemplo, pero no para encontrar el cadáver. Un poco es esa la diferencia. O sea, si lo que se pretende es allanar para encontrar al muerto, es muy difícil tener una semiplena prueba de que alguien murió ahí. O alguna evidencia o algún medio criminal, ya ahí la cosa es diferente. Pero independientemente de eso, no deja de ser una garantía. Nos puede gustar más o menos, pero las garantías muchas veces son incómodas. Así funciona la garantía del debido proceso, por ejemplo, la presunción de inocencia. A mucha gente le puede parecer injusto que una persona que cometió un delito pueda no ser castigada porque la fiscalía o el Estado no probó suficientemente su culpabilidad o su participación en el delito y no pudo derrumbar la presunción de inocencia. Pero no por eso la presunción de inocencia tiene que ser eliminada.
Digamos, en derecho hay lo que se llama, digamos, el principio de Blackstone, que es que es mucho mejor o es preferible que un culpable sea liberado a que un inocente sea condenado. Las garantías funcionan de esa manera. Obviamente que pueden generar efectos que nos parezcan injustos. Es evidente que en este caso puede ser que algún criminal quede absuelto o pueda liberarse de una pena porque cometió algún delito en la nocturnidad y en un domicilio, pero no por eso hay que eliminar la garantía, porque la garantía me beneficia a mí, le beneficia a ustedes, beneficia, o sea, no tiene nombre la garantía. La garantía nos beneficia a todos. Entonces, en ese balance entre los perjudicados y los beneficiados, hay que tener en cuenta que la lógica tiene que ser antes que nada el individuo. Lo que protege la prohibición de los allanamientos nocturnos es a los individuos que viven ahí. Porque la policía se puede equivocar, la policía puede hacer un allanamiento mal, la policía puede cometer excesos en un allanamiento nocturno y puede terminar perjudicando a personas que no tienen nada que ver y son plenamente inocentes, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me preocupa, y con esto ya quiero ir terminando, es esta lógica de entender a los derechos individuales y a las garantías como escollos o como obstáculos para el ejercicio de las funciones del Estado. Yo creo que es bastante miserable pretender o poner al Estado como una especie de gigante bobo que hay que hacerle las cosas un poco más fáciles y allanándole el camino. No, todo lo contrario. Al Estado hay que dificultarle el camino lo máximo posible. Porque por eso es el Leviatán, digamos, por eso tiene el monopolio de la fuerza pública. O sea, chupa recursos por la fuerza. Tiene una cantidad de recursos abismalmente superior a la de cualquier individuo. Tiene el garrote, tiene el monopolio del garrote. ¿Y todavía hay que darle un andador para hacerle la cosa más fácil? No, por Dios. O sea, si la función básica que tiene que cumplir el Estado, que es brindar servicios de seguridad y de justicia, es lo único que tiene que hacer bien. Y por eso en definitiva se podría llegar a justificar en última instancia la superioridad y la supremacía que puede tener el Estado desde el punto de vista jurídico y material. Entonces, si el Estado no está dispuesto a dedicar más dinero en cuerpos de seguridad, en cuerpos policiales, en poner más fiscales y poner más recursos para investigar este tipo de delitos, bueno, no se justifica que termine cercenando o eliminando la eficacia de una garantía individual. Porque si no, ¿dónde queda el límite? Porque no hay que olvidar que esta lógica es muy peligrosa. Hay ciertos sectores del feminismo más radical que ponen en cuestión la presunción de inocencia. Dicen que la presunción de inocencia es una ventaja, una institución patriarcal y machista que beneficia a aquellos hombres que cometen algún tipo de injuria o oprobio o delito contra una mujer y como la mujer no puede o la fiscalía no puede presentar pruebas suficientes, queda libre. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde ponemos el límite? Porque si las garantías siempre se van a ver a la luz de su eficacia, no, así no se miden las garantías. Las garantías se justifican en sí mismos por precepto, no se justifican por si son más útiles o cuántas personas se ven beneficiadas o cuántas personas se ven perjudicadas. Es más, los derechos individuales no se ven de esa manera. Era un poco lo que decía Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, es decir, cuando él critica esa lógica benthamiana, digamos, utilitarista de los derechos, él lo que dice es que no, los derechos individuales surgen de la propia naturaleza del ser humano y se justifican por la propia existencia del individuo. O sea, no es que una persona tiene derechos si con ese derecho se genera más utilidad para los demás o si esa persona deja de tener derechos porque ya no es útil para el resto de la sociedad. No funciona así, por lo menos en una lógica liberal o relativamente liberal de una república que quiere ser liberal. Entonces, yo lo que voy es a esto, y quiero concluir de esta manera, es la prohibición digamos, el plebiscito que impulsa el Partido Nacional es, me parece, desde el punto de vista democrático, es sobreexigirle a la ciudadanía o exigirle a la ciudadanía que se expida sobre lo mismo que se pidió hace 5 años. Pensando que en 5 años la ciudadanía va a cambiar de opinión. Bueno, puede ser que sí, pero me parece que es un abuso también, y con esto me remito a la segunda columna relacionada con el tema de los plebiscitos, que toqué ese tema, es nuevamente un sobreabuso y un abuso del plebiscito. Ya la ciudadanía se expidió en el 2019, por Dios, encuéntrenle la vuelta con más recursos en todo caso para combatir este tipo de delitos, porque no hay que dejar de olvidar que es una política criminal y sobre todo de este gobierno particularmente, el combate al micronarcotráfico. Pero curiosamente le dan un pasaporte a Marcet. Son cosas que a veces no se explican realmente. O
el estanciero aquel que estaba relacionado con Cabildo Abierto, que le habían encontrado no sé cuántas toneladas de cocaína en un contenedor que iba para Alemania, el juez le dio una venia para que se fuera a casar a Argentina. Entonces, realmente la desproporción del trato respecto al micronarcotráfico y al tráfico en serio parece ser bastante dispar. Entonces, si quieren tener como política pública el combatir al micronarcotráfico, y si el combate al micronarcotráfico le genera mayor demanda de recursos, bueno, maestro, póngale más guita al presupuesto en materia de seguridad, pero no vengan a eliminar garantías individuales. Las garantías no se pueden eliminar para hacerle más fácil el camino al Estado, y más todavía para hacerle más fácil el cumplimiento de una función que ya de por sí es de las pocas que tiene que cumplir, y tiene que cumplirla bien, y tiene recursos de sobra, no solo materiales, sino jurídicos para hacerlo. Por otro lado, desde el punto de vista de la justificación retórica, como les comenté, es falaz porque es posible lograr ese mismo resultado con otros medios. No es que, o sea, se plantea esa falacia de falsa oposición entre libertad o no combate al micronarcotráfico o allanamientos nocturnos. No, es posible tener la prohibición de los allanamientos nocturnos y lograr un combate al micronarcotráfico. Porque remarco, el combate al micronarcotráfico y la represión del micronarcotráfico es una decisión de política criminal. Y si a eso se le suma esa máquina de picar carne, que es el Código del Proceso Penal, que sacas juicios abreviados y sentencias de condena abreviadas como chorizo, o sea, es una cosa increíble, es una máquina picadora de carne el Código General el Código del Proceso Penal, se suma de que en definitiva lo que se quiere es que sea todavía más picadora de carne ese proceso respecto a el micronarcotráfico. Y por último, desde el punto de vista de la filosofía liberal, tanto de la filosofía política como de la filosofía moral, eliminar una garantía y un derecho individual para hacerle el juego y hacerle más fácil al Estado, me parece que es a todas luces injustificable. Así que bueno, por ahí sería. Pablo, ¿estás ahí? Sí. No, se me había caído el celular. Ya. Bueno, o sea, ¿qué te pareció? Sí. No, por supuesto. Nosotros como canal liberal que somos, tenemos que llegar a la definición y de que si lo que se está buscando va en contra o a favor de las ideas de la libertad. Y por supuesto, como bien cerraste, Matías, me parece perfecto. También la gente que vea el video, bueno, comente qué les parece, pero recuerden que nosotros todo lo que hacemos tratamos de siempre verlo de una objetiva punto de vista liberal, ¿no? Que eso es lo lo importante. Sí, yo entiendo, ojo, lo entiendo que esta no es la única postura. Entiendo que incluso desde el punto de vista del liberalismo se puede entender otra cosa. Yo creo que igual, más allá de este caso puntual, yo creo que es interesante advertir que hay como una lógica de, bueno, de eliminemos los derechos o que no nos sirven, o bueno, puede ser una garantía incómoda, puede ser una garantía incluso hasta injustificable, esa dualidad entre el allanamiento nocturno prohibido y el allanamiento diurno permitido, pero esa garantía existe y a mí como liberal me interesa que siga existiendo, porque todo lo que le ponga un límite al Estado, por más que nos parezca irregular, que nos parezca inentendible, si limita al Estado, mejor. Yo prefiero un Estado más limitado y no un Estado sin límite. Todos creo que lo preferimos esto. Claro, Capaz que en el claro. caso del allanamiento nocturno puede parecer conveniente. Bueno, sí, a ver, tampoco se va a generar, me parece, demasiado cambio porque la criminalidad se va a adaptar y le va a encontrar otra vuelta. Pero sí me parece como advertir esto, de que viniendo del Partido Nacional y teniendo en cuenta, bueno, lo que ya estuvimos comentando en estos días, la deriva esquizofrénicamente hacia la izquierda que tiene el Partido Nacional, que es un partido que viene un tipo con una idea extravagante y le dicen, che, esto puede llegar a ganar votos, te la toma Delgado y te la hace programa de campaña. O sea, como no hay filtro ideológico en ese partido, hoy son los allanamientos nocturnos. Hace un tiempito atrás era la paridad de género en materia de cupos electorales. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, el Partido Nacional presentó hace unos años atrás un proyecto de la ignominiosa ley de talle, ese mamarracho que lo presentó el Partido Nacional, de forzar a los comerciantes a tener talles plus size, digamos, que son invendibles para ese comerciante. Bueno, eso viene del Partido Nacional. Entonces,
yo de ese partido yo no espero nada bueno. Entonces, hoy son los allanamientos nocturnos. Hoy están obsesionados con los allanamientos nocturnos. Mañana puede ser contra la presunción de inocencia. No lo sé. Porque con el track record que tiene el Partido Nacional, que con la LUC reformó de manera absolutamente asquerosa las potestades de la Fiscalía para generar condenas también como chorizo, o sea, reforzó todavía el punitivismo y la falta de garantías del proceso penal, yo espero cualquier cosa. Entonces, el objetivo de mi columna no es tampoco decir que esta es iluminadamente la posición del liberalismo. Nadie acá tiene el liberalómetro ni puede marcar el punto en esto. Mi objetivo es advertir de que la deriva, tanto, o sea, del Frente Amplio y del Partido Nacional, de ningún partido político vamos a esperar algo que sea concordante con las libertades y con las garantías individuales, sino todo lo contrario. Hoy son los allanamientos nocturnos, mañana puede ser otra cosa. Entonces, mi propuesta es estar atentos a este tipo de propuestas porque en un futuro no muy cercano puede venir algo incluso peor, ¿no? Así que... Pablo se está peleando con el celular y está ganando el celular. Pablo, está complicado el celular. Dale, está complicado, Pablo. Bueno, bien. vamos cerrando la columna, entonces. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. Y bueno, nos vemos la próxima, gente. Nos vemos la próxima. Capaz que, miren, yo les soy sincero, todavía no tengo pensado cuál va a ser la columna, pero sí me interesaría, capaz como para salir un poco de la coyuntura, que bueno, estas han sido como siempre muy, muy marcadas en la coyuntura política, sí hacer, traer, quizás que un poco más reformulado, un capítulo del podcast que fue dedicado a Robert Nozick. Me parece que es un tema interesante y bastante polémico, pero creo que les podría llegar a gustar, comentando una frase de Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía que dice esto, que los impuestos al trabajo son una forma de esclavitud, de trabajo forzado, perdón. Los impuestos a las rentas de trabajo son una forma de trabajo forzado. Entonces, él da una argumentación interesante y muy polémica, pero me parece que ver a los impuestos como el IRPF, como formas de trabajo forzado, es interesante desde el punto de vista moral. Así que se las dejo por ahí, pero creo que va a estar interesante. Genial, picando para el lunes que viene. Bueno, vamos a estar ansiosamente esperándolo. Hasta entonces. ¿Cómo no? Gente, nos vemos. Un abrazo grande, ¿sí? Muchas gracias por todo. Aguante la estocada. Gracias. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTuber, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e